Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a la Escuela Bíblica Encuentros con Jesús. Te habla tu amigo, el pastor Jorge Coxaj, y en esta semana continuaremos nuestro estudio del espíritu de profecía. El tema de hoy se titula Mensajeros de Dios. En el día de hoy estudiaremos la diferencia entre la inspiración y la revelación, y también veremos 4 herramientas que nos ayudan a identificar un profeta enviado por Dios. En el Salmo 23, David nos habla acerca de Dios como un buen pastor. De hecho, él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es interesante que luego en el Nuevo Testamento Jesús dice, mis ovejas, refiriéndose a su pueblo, a su gente, a sus seguidores. Y él dice más bien, mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Y esto es un punto muy importante para entender cuando nosotros hablamos acerca de cómo identificar profetas, qué es la inspiración, qué es la revelación. Es importante que nosotros entendamos que Dios quiere comunicarse con nosotros y que Él y su voz es distinta a otras voces que nosotros vamos a escuchar. Hay muchos que se dicen hoy en día ser profetas y se dicen estar prediciendo cosas aquí y allá. Pero para nosotros entender que Dios es nuestro pastor, para nosotros entender el mensaje que este pastor, buen pastor, tiene para nosotros, cómo llegar a esas aguas de las cuales habla David, cómo comer de ese pasto del cual nos habla David, necesitamos saber reconocer e identificar el mensaje de Dios para nosotros, reconocer su voz. Y es por eso que es importante que nosotros sepamos diferenciar entre el mensaje de Dios y el mensaje del hombre o quizás hasta del enemigo. Así que comencemos nuestro estudio entendiendo la diferencia entre lo que es la inspiración y la revelación. Esto es importante porque hay personas que dicen poder predecir el futuro y poder decirte lo que Dios tiene para ti leyendo una taza de café o leyendo la palma de tu mano. Pero si nosotros vemos la historia y vemos cómo en la Biblia Dios se comunicó con sus profetas, podemos entender la manera, el método que utiliza Dios para comunicarse con su gente. Y este método es el mismo, sin embargo, en 2 partes. La inspiración y la revelación. Ahora, ¿qué es la revelación? La revelación es el proceso a través del cual Dios le da un sueño a un profeta o le da una visión. Y estos son diferentes porque el sueño, obviamente, es cuando el profeta está durmiendo y la visión se lleva a cabo cuando el profeta está despierto. Y nosotros vemos ejemplos de esto en la Biblia con el profeta Daniel, también con el profeta Juan. En el libro de Apocalipsis vemos que Dios se les revela a ellos en visiones que no necesariamente ellos están durmiendo, pero están viendo cosas reveladas por Dios. Esto es la revelación. Ahora, la inspiración es diferente. A través de la inspiración, Dios se comunica con sus profetas hablando a sus conciencias o específicamente inspirando sus pensamientos para ellos saber qué van a escribir o ellos saber qué van a decir. A veces algunas de las partes de la Biblia que nosotros leemos fueron escritas por los profetas siendo guiados a través de sus pensamientos por Dios. Algunos de los salmos que nosotros vemos no necesariamente fueron dados en visión, estas canciones que nosotros tenemos en los salmos. Sin embargo, fueron inspiradas por Dios, que significa que Dios estuvo involucrado en el proceso de escribir ese tema. Dios inspiró al salmista, ya sea Salomón o fuese David o alguien más que escribió el salmo en particular en ese momento. Así que es importante entender esto. Dios utiliza estos 2 métodos, el método de la revelación a través de sueños y visiones y el método de la inspiración a través de guiando los pensamientos de los profetas y también guiando sus pensamientos para saber qué van a decir y también qué van a escribir. Muy bien, ahora que entendemos un poco más acerca de la manera en que Dios se comunica con sus profetas a través de la Biblia, veamos el por qué debemos escudriñar y probar a los profetas. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28.
Joel capítulo 2, versículo 28 nos dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que sabemos a través de la Biblia que Dios va a continuar utilizando este método de comunicación. Dios quiere continuar conectándose con nosotros. Él quiere continuar amplificando su relación con nosotros a través de los profetas. Pero también debemos saber cuáles profetas nosotros podemos identificar como profetas enviados por Dios. Y vemos esto en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 y 21. Así que Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 y 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. No menosprecéis la profecía. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Así que la invitación de Dios para nosotros es no menospreciar el mensaje que Él tiene para nosotros. Sin embargo, debemos examinar estas profecías y también a los profetas para saber si fueron enviados por Dios. La primera herramienta para nosotros utilizar para saber si el mensaje que viene del profeta viene de Dios es probar si la persona está hablando de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, si el mensaje del profeta está de acuerdo con la Biblia. El libro de Isaías, en el capítulo 8, nos dice: de a la ley y al testimonio. Si no habla de acuerdo a esto, es porque no le ha amanecido. En otras palabras, Dios no se va a contradecir. El mensaje que Él le da a un profeta va a estar de acuerdo al mensaje que Él ya ha revelado a través de la Biblia. La segunda herramienta para nosotros utilizar en la identificación de un profeta es ver si sus profecías se cumplen. Daniel, que fue un profeta de Dios, predice los imperios que iban a seguir después del reino de Babilonia. Y todo lo que él dijo se cumplió. La única vez que un profeta predice algo y no se cumple es cuando la profecía que se le dio al profeta es condicional. Vemos un ejemplo de esto con el profeta Jonás, que Dios le dijo: ve a Nínive y predícale a la gente que voy a destruir a Nínive, los voy a destruir. Sin embargo, si ellos se arrepienten, entonces yo no los voy a destruir. Y eso mismo fue lo que sucedió. Jonás fue, predicó, pero la gente se arrepintió y entonces Dios no destruyó a Nínive. Así que el segundo punto, la segunda herramienta es ver si la profecía del profeta se cumple. La tercera herramienta nos las da Juan en el capítulo 4 de Primera de Juan. Él nos dice que cualquier profeta que es enviado por Dios va a reconocer a Jesucristo como Dios resucitado y lo va a exaltar de esta manera. Así que cualquier profeta que no reconozca a Jesucristo no es un profeta enviado por Dios. Y finalmente Jesús nos da la cuarta herramienta. La encontramos en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 del libro de Mateo. En el versículo 15 Jesús nos dice que iban a venir falsos profetas entre nosotros y que debemos saber discernir cuáles son los que son enviados por Él. Y entonces en el versículo 20 Él nos especifica que cualquier profeta enviado por Dios va a producir fruto de acuerdo al Espíritu Santo. Él dice: por sus frutos los conoceréis. Así que mira la vida del profeta. ¿Está produciendo fruto del Espíritu? Mira el mensaje del profeta. ¿Está produciendo fruto de acuerdo al Espíritu de Dios? El profeta que es enviado por Dios producirá frutos de acuerdo al Espíritu de Dios. Eso es todo por ahora, queridos amigos. Gracias por sintonizar. Si te gustó el video, por favor compártelo. Y que no se te olvide darle un like y suscríbete al canal en YouTube y a la página en Facebook. Por favor, déjame tu comentario. Quiero escuchar acerca de ti. ¿Qué te gustó? ¿Qué tú piensas que podemos hacer mejor en el futuro? Y por supuesto, si tienes alguna idea para un tema en uno de los meses que viene, déjamelo saber en los comentarios en la parte de abajo. Que Dios te bendiga y espero que sigas teniendo encuentros
con Jesús.